les ofrezco una disculpa respecto a los al tema de las hojas de vida, del currículum de cada uno de nuestros participantes. Hemos preferido dar tiempo a las exposiciones, así es que yo le agradezco mucho a la anciana Marisol que no hice la presentación, y quisiera pedirles a los demás participantes que me disculpen en ese sentido para que podamos tener mayor tiempo, además de que todas y todos son muy conocidos, ya tienen mucha experiencia en este tema. Y bueno, a continuación escucharemos a Benjamín Laniada, presidente y fundador del Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, Cadena, quien ya nos comentó hace unos minutos de su afecto y su cercanía con Chiapas. Le agradecemos mucho el trabajo, no solo el que ha hecho acá, sino a nivel internacional. Él se ha comprometido con la tarea de la ayuda humanitaria en muchos casos, pero debo reconocer que fue merecedor del Premio Nacional de Protección Civil otorgado por la Presidencia de la República en México en 2014, y también el Premio Clares. Es decir, una persona que ha dedicado desde la iniciativa privada, ha dedicado su vida al servicio a los demás. Te dejamos el uso de la palabra, Benjamín, y gracias de antemano. Muchas gracias, muy buenos días. Y ante todo quisiera agradecer muchísimo la invitación de estar en este foro, a todos y a todas, y sobre todo a los colegas, a los organizadores. Hoy es un día importante para dejar énfasis en cosas importantes, y creo que podemos con esto mover la rueda hacia adelante en una proyección, sobre todo de lo que queremos lograr en una agenda futura en conjunto. Y celebro muchísimo este tipo de foros y eventos, y así agradezco mucho el micrófono y pues la palestra. Quisiera yo empezar yo voy a hablar un poquito diferente, porque voy a hablar desde el punto de vista de la reflexión que tiene que ver la justicia con la acción humanitaria. Y en ese sentido quisiera ya dar como un poco de contexto, y pasamos después de la reflexión hacia las acciones concretas, y espero que podamos enriquecernos a través de este conversatorio. Primero, la verdad es que todos sabemos que la humanidad, lleva mucho tiempo. A mí me gusta mucho enfocar y sobre todo sacar desde el punto de vista antropológico quiénes somos, cómo nos hemos formado, cómo hemos logrado llegar hasta acá y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, creo que la acción humanitaria y la justicia social están totalmente relacionadas y son vinculantes una a la otra. Y por eso es muy importante, como creo, enfatizar que nosotros debemos de tomar en cuenta que este planeta y la civilización a la cual somos ahora protagonistas, tenemos muchos rezagos históricos de los cuales nosotros no somos culpables. Es decir, nosotros nacemos, crecemos y morimos en un cierto tiempo, y evidentemente ni antes ni después, pasaron muchas cosas a nivel social, a nivel cultural, a nivel natural, a nivel sociopolítico, que nosotros no somos culpables de todo esto que ha pasado. Quiere decir, pero sí no somos culpables, pero sí somos responsables. Y eso es una cosa que quiero como enfatizar. Nosotros ahorita que podemos ver muchísimos rezagos históricos, ¿sí?, que exponen a millones y millones de personas alrededor del mundo ante ya sea desastres o crisis humanitarias. Como podemos ver, de veras no hay que voltear más que al periódico, y podemos ver en el periódico lo que está pasando en Afganistán y lo que está pasando en Haití, ¿sí? Entonces podemos ver que hay rezagos históricos que exponen a mucha gente ante estos problemas. El rezago es derivado de muchísimos,
digamos, contextos geopolíticos, históricos, culturales, económicos, ambientales, naturales, que han dejado a mucha gente atrás, a mucha gente atrás, la cual no tiene la capacidad de responder de manera autosuficiente y hacer frente a su propia adversidad, ¿no? Que en ese sentido así podríamos denominar la resiliencia. Por ejemplo, en Haití ahorita, que es súper relevante por el terremoto que apenas sufrió el país y que la cual estamos respondiendo de manera muy precaria todavía por las condiciones, tenemos alrededor de 5 millones de personas en Haití, ¿sí? Es un país que alrededor de las 10 millones, la mitad de la gente vive con desnutrición, pobreza extrema y sin acceso absolutamente a ningún tipo de capacidades de progreso. Entonces, es un ejemplo de un país que tiene una situación adversa y si pasamos el término situación adversa, desventaja, injusticia, que tenemos que entender que sistémicamente nuestro modelo de convivencia, de supervivencia, de continuidad y de progreso ha dejado mucha gente atrás. Eso es un facto, eso es un hecho. Entonces, tenemos que entender que nuestro sistema que hemos formulado en una dialéctica de ensayo y error por miles y miles de años, quiere decir, no han logrado, ¿sí?, que todos logremos un progreso ético universal. Quiere decir, y le quiero llamar a eso el progreso ético universal, creo al sueño de la humanidad. O sea, este es el sueño de la humanidad que queremos, que imaginamos, pero que desgraciadamente, cuando lo ponemos a la práctica, este sueño ético universal no llega. Quiere decir, algo sucede porque digamos que naturalmente somos animales espirituales y animales biológicos y tenemos fuerzas distintas que nos van, digamos, desviando de este sueño de estar todos juntos en un progreso ético universal donde todos tengamos el acceso a la felicidad, ¿no? Y a la felicidad se me hace como una palabra muy poderosa, muy, muy ambiciosa, pero que engloba lo que en sus contenidos debe de haber para que nuestro contrato social humano tenga un peso específico y logre su razón de ser. Entonces, de ahí me quiero vincular, sobre todo después de este contexto, a la Carta Humanitaria. Tenemos una Carta Humanitaria que mi colega había comentado anteriormente, que realmente dice algo muy importante. Yo lo voy a decir en términos muy coloquiales y muy entendibles. Lo que dice la Carta Humanitaria es que aquellos que tienen el privilegio de dar tienen el deber de asistir. Quiere decir, el deber de dar. El deber no es si quieren o no, sino que es un deber humano darle, ¿sí?, en momentos de adversidad a aquellos que están pasando por adversidades, ya sea por crisis o por desastres, y que tienen el derecho a recibir. Entonces, fíjense, aquí estamos entrando en cómo la acción humanitaria está totalmente vinculada a la justicia social. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de gestos de caridad. Y los gestos de caridad, pues son buenos porque hacen sentir bien a la gente que los da, pero desgraciadamente no hacen y no construyen esa diferente realidad a la cual estamos aspirando para aquellos que se han quedado atrás. Entonces, ¿hasta dónde es esta simbiosis entre el deber y el derecho, donde uno tiene, si necesita, uno tiene el derecho de recibir y el que tiene el deber de dar? Entonces, es algo que lo voy a comentar, es la relación que construye la justicia social. Yo creo que esto es importantísimo entenderlo como la cosmovisión que tenemos como humanidad, ¿sí? Porque acuérdense que la acción humanitaria, estrictamente, lo que tiene que hacer, su mandato, es aliviar el sufrimiento humano en estos casos, ¿no? En este caso de desastres o de crisis sociales. Y precisamente les quiero dar un ejemplo, que acabo de tener la oportunidad de estar en la isla de Zanzíbar, en Tanzania, ¿sí? Y fíjense esto, ¿no? Estaba yo viendo las Olimpiadas en la televisión, donde pues así se ven, de verdad que se ve perfectamente bien ese sueño de humanidad que a veces conseguimos de manera parcial, ¿sí? Donde la humanidad estamos juntos de manera sublime, donde tenemos
hay una manifestación de diversidad, de tolerancia, inclusión, de amor, de cooperación, de tolerancia, de todo lo que hemos soñado tener como humanidad. Pero fíjense que estaba yo ahí, hay un museo en Zanzíbar, porque Zanzíbar era, históricamente en los siglos pasados, era como el centro de operaciones de esclavos, como el mercantil de esclavos de África, y entonces ahí llevaban a todos los esclavos, y justamente a partir de una instrumentación que había, los mandaban en barcos y los vendían pues, a todos lados donde compraban esclavos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, en América en general, y en algunos países de Europa. Y entonces, lo que vimos ahí en un museo, les digo la verdad, es inimaginable lo que el hombre puede llegar a ser. Es decir, o sea, inimaginable que yo en la mañana estaba viendo 10 minutos de las Olimpiadas con unas imágenes muy sublimes, muy inspiradoras, y después que fui a este museo dije, bueno, 100 años atrás el ser humano estaba haciéndole esto a otro ser humano. ¿Cómo puede ser, no? Y entonces lo que sucede, fíjense, de manera antropológica, es que la propuesta humanitaria justamente quiere reducir este fracaso de implementar nuestro sueño de comportarnos como una misma humanidad. Quiere decir, hemos sido históricamente, fíjense este dato, hemos sido muy corresponsables históricamente con todos nuestros iguales, con todos los que consideramos iguales, ¿sí? A nosotros, pero hemos dejado atrás, ¿sí? A todos aquellos a los cuales no consideramos iguales a nosotros. Y no nada más hemos dejado atrás, sino históricamente hemos, de verdad, como con este ejemplo que les digo de la esclavitud, hemos hecho sufrir, maltratar, explotar a millones y millones de seres humanos, simplemente por no tener esta justicia social bien enmarcada y sobre todo en un marco, como la Carta Humanitaria lo dice, en una especie de deber y de derecho, y no nada más un gesto humanitario cuando espontáneo a la medida que uno puede o quiere, ¿no? Y entonces ese brinco cuántico que propone la acción humanitaria propone un brinco cuántico que realmente pueda cruzar fronteras y que pueda ayudar unos a los otros, asistirse unos a los otros en estos momentos, no importando el credo, la religión, la raza, el estatus social, la latitud, la longitud, o sea, la coordenada en donde se encuentra en el mundo, ni su tendencia política, etcétera, ni en lo que cree. Entonces, eso es lo que quiere, eso es lo que busca la acción humanitaria. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde y hasta cuándo es nuestro deber? Bueno, pues ahí lo dice muy bien la Carta Humanitaria, y quisiera también compartir con ustedes un hallazgo bíblico, ¿sí? que encontré muy interesante, que compara lo que es la caridad con la justicia social, ¿no? Entonces, lo que decía la Biblia es que si alguien en esos tiempos, estoy hablando más de 3,000 años, si alguien tenía una carencia, ¿sí? Y nadie lo asistía, digamos, le pedía asistencia a alguien que tiene, digamos, un campo, habla el caso agrícola de que tiene campos, y alguien no le rehusaba la ayuda humanitaria, le rehusaba la ayuda y la asistencia, podía llegar a la corte, ¿sí? Y a la asamblea de ancianos en ese tiempo para hacer una demanda, ¿sí? Hacer una demanda. ¿Por qué? Porque esa persona no quiso asistirle en la medida proporcional a lo que él necesitaba, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un ejemplo bíblico de la justicia social. Quiere decir, alguien que rehusaba la ayuda a otro, lo llevaban a la corte, imagínense. Entonces, podemos ver que ese contrato social, pasando por digamos, por tantos siglos y siglos, y después de tener una confederación de naciones como tenemos hoy en día, donde podemos legislar y donde podemos crear leyes de convivencia y de cooperación y de corresponsabilidad. Entonces, sobre todo este contrato social se debe hacer desde los círculos más pequeños hasta los círculos más grandes. Quiere decir, desde la persona y la familia, la comunidad, la ciudad, el país, el continente y el planeta. Entonces, pero sobre todo tomando en cuenta perfectamente bien este concepto de justicia social, donde debemos de llegar siempre, ¿sí? A entender que es nuestro deber
no dejar a nadie atrás y evidentemente alejarnos por lo más posible de la explotación, de todo aquello que hace sufrir a los demás, en ese sentido activo. Entonces, la acción humanitaria es algo activo, no es algo pasivo, es algo que hay que hacer, es algo que hay que proponer, es algo que hay que coadyuvar, es algo que hay que pretender y sobre todo llevar a la práctica de la manera de la mejor manera posible. Y por eso es muy importante todos los marcos que conocemos hoy, como el marco de Sendai, por ejemplo, en reducción de riesgos, o por ejemplo, el proyecto Esfera, que habla de cómo hacer esto, porque no es suficiente hacer el bien, sino hay que hacerlo bien. Y para hacer el bien como debe de ser, hay que saber. Y ser humanitario hoy en día es una carrera, es alguna profesión, yo quisiera hasta llamarle una ciencia. ¿Por qué? Porque hay que entender de todo lo que es humano. Si uno quiere ser humanitario hoy en día, tenemos que entender todo lo humano. Y nada humano me puede ser ajeno. Si soy humanitario, nada humano me puede ser ajeno. Que si tengo que entender todos los ámbitos, todas las aristas, todo lo que compone la existencia humana y la composición de la seguridad, la resiliencia, la felicidad, la aspiración, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como mi reflexión que quería dejar como en la mesa, ¿sí? Y ahorita quisiera pasar nomás, por ejemplo, a acciones que hacemos en base a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, primero, romper con la indiferencia. Quiere decir, para llegar a la justicia social, necesitamos romper con la indiferencia. Y por otro lado, tenemos que ser disruptivos, ¿sí? Para juntar la sociedad civil, el sector privado, el gobierno, la academia, con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y entonces es una metodología que hay que ser como muy creativos y romper muchos paradigmas a los cuales estamos sujetos ya mucho tiempo y yo pienso así, si queremos tener resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes porque tenemos un riesgo climático muy evidente, ¿sí? Que si lo juntamos con el rezago histórico de millones de personas en comunidades vulnerables, entonces, pues estamos hablando de mucha vulnerabilidad que obviamente va a llevar mucho sufrimiento y que realmente deja a mucha gente sin esa capacidad de lograr sus propios sueños de felicidad y de continuidad hacia el futuro. Entonces, nosotros en Cadena, por poner un ejemplo breve, lo que hacemos es que tenemos varios ejes de acción. Y, por ejemplo, un eje de acción, obviamente, la respuesta a desastres en todos lados del mundo y en un sistema de respuesta inmediata para garantizar medios de vida, para que menos gente muera en el momento. Entonces, viene desde el rescate hasta garantizar medios de vida, como estamos haciendo ahorita en Haití. Y también, obviamente, ese es un eje de acción. Otro eje de acción muy importante es lo del displacement, que es el desplazamiento de personas. Les quiero contar que vengo llegando también de un campo de refugiados en Alemania, donde vimos casos, personajes muy interesantes, por llamarle así, pero muy trágicos también, donde nos compartieron su vida, lo que les estaba pasando, gente que no tiene acceso a la justicia en países muy dictatoriales, ¿sí? Donde después de ser torturados, imagínense esto, después de ser torturados, firman una carta de confesión de cosas que no hicieron y después son llevados a la horca. ¿Sí me explico? Imagínense, falta de justicia, sobre todo con mucha alienación de las libertades y las garantías individuales, y con eso, bueno, pues directamente, esta persona que estamos tomando como protagonista de un documental que estamos filmando, nos contó toda su vida, todo lo que le pasó, y él pues, pudo escapar de la horca de manera milagrosa, pero nos cuenta que son miles y miles de personas viviendo en esa situación, ¿no? Alrededor del mundo. Entonces, todo eso causa, como vimos ya también en la frontera con Chiapas, pues miles y millones de personas que se desplazan de un lugar a otro. Y toda esta gente, la humanidad ha migrado siempre ha migrado, nunca hemos dejado de migrar. El problema ahorita con la migración es que tenemos fronteras, ¿no? Las fronteras hacen y complican que la migración sea natural, como lo hacían pues hace miles de años los seres humanos. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que gente que está sufriendo demasiado y que quiere buscar mejores oportunidades de vida pueda encontrarlas, pero sin afectar también sistémicamente a la sociedad a la cual está llegando, ¿no? Entonces, todo un reto, es una ciencia que hay que enfrentar y sobre todo con mucha valentía, con mucha humanidad, ¿sí? Y con grandes osadías para que podamos resolver problemas
estratégicos, neurálgicos que el planeta está viviendo en este momento en muchísimas latitudes del mundo, ¿no? Y por otro lado, otro eje de acción importante es la construcción de paz, donde tenemos que entender que hay sociedades muy rotas, demasiado rotas, que lo que hay que entender y hay que hacer es llegar, convivir, entender y de a poco, ¿sí? Ayudarles a romper esos anillos de lo contrario que es la paz, ¿no? De ese conflicto, del conflicto en el que están viviendo, para que puedan convivir mejor y llegar a mejores, mucho mejores, futuros para todos los que vienen por delante. O por otro lado, el desarrollo sostenible. Quiere decir, el desarrollo sostenible engloba muchísimos de los factores, creo que están ahí todos los ODS metidos, todos los objetivos de desarrollo sostenible, y que es algo muy complejo porque de repente avanzamos en uno y se cae otro, y de repente otro más se cae, y de repente todo lo que hemos hecho en mucho tiempo se puede echar abajo, si no es que metemos una mirada holística a estos objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos que trabajar todos en conjunto para ponerlos y elevarlos y reforzarlos en un sistema, digamos, de paralelismo. O sea, es decir, trabajar muchos frentes al mismo tiempo, que es muy complicado. Y es por eso que, vuelvo a repetir, no es trabajo de alguien, sino es trabajo de todos, y todos los que creemos en esto de que somos una especie humana y que somos todos pertenecientes a una misma familia y que nos debemos, sí, corresponsabilidad, amor y compasión y apoyo y asistencia los unos a los otros. Entonces tenemos que entender que eso es lo que tenemos que lograr. Y por eso es muy importante profesionalizar cada vez más la acción humanitaria para poder resolver este árbol problemático que tenemos de manera holística y que podamos dar pasos muy, muy fuertes y firmes hacia un mejor futuro para los que vienen atrás. Y pues esa es mi reflexión. Con mucho gusto, gracias por la audiencia y por el foro, por estar acá. Muchas gracias, Benjamín. Creo que esta parte que nos ha hecho favor de exponer Benjamín, pues nos invita a la reflexión de esa responsabilidad humana que tenemos con respecto de los otros, que como decía al principio, somos nosotros para ellos también. Entonces, quisiera agradecerte, Benjamín, y dar paso a la participación de la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez. Como ya comentaba yo al inicio, ella es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, y debo resaltar, porque lo mencionaba Benjamín, la importancia del tema migratorio, y lo mencionaba también la maestra Marisol en el tema de las caravanas. Bueno, la maestra Ivonne trabaja en el proyecto de la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur, que a nosotros atañe. Entonces, le dejo la palabra, maestra, si nos hace favor de su exposición. Muchas gracias.